amiga, estoy aquí de vuelta. Bueno, como pueden ver, estuve en estas semanas un poquito alejada de YouTube y ahora les cuento por qué. En este video les voy a contar todo lo que me pasó en esta semana en la que estuve planeando un viaje. Pues sí, muy bien. Yo no sé si en alguno de los videos, porque grabé muchos videos antes de irme para dejarles un poco de material para que ustedes pudieran ver bueno, muchas cosas interesantes que había grabado de aquí, de la Riviera del Brenta, del Carnaval de Venecia, un poquito del carnaval porque bueno, todavía no había comenzado. Ahora está en su apogeo y como este viaje no se realizó, pues entonces voy a ir a hacer otras cosas y un collage de cosas para mostrarles. Bueno, vamos a comenzar este video de hoy diciendo con una reflexión pequeña. En silencio, como hay una frase cubana que es muy famosa, es una parte de una carta que hizo nuestro héroe nacional, José Martí, de Cuba, a Manuel Mercado. Es una misiva, ¿no? Una carta que él escribió y una de esas frases fue muy viral en Cuba y todavía lo es también en otros países de Latinoamérica y pues se puede decir en el mundo entero porque mucha gente que han ido a Cuba y Soma y saben de esa frase. En silencio ha tenido que ser, más o menos, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Bueno, es una frase que el socialismo cogió de emblema. No vamos a hablar de política y vamos a hablar de lo que me pasó a mí. Yo creo hasta un cierto punto, creo y no creo, porque hay cosas que en silencio es verdad, que el habladuría y la cosa de la gente, pues entonces te malfuncionan las cosas. Pero bueno, este no es mi caso, porque yo he mantenido un secreto casi con vale, como se dice en italiano, quiere decir de ultratumba, y pues mis amores, el viaje se me ha caído. No sé si es suerte. Bueno, de una parte pienso que sea suerte y de una parte no. Porque tengo verdaderamente, hoy es el día después de la tempesta. Hoy tenía que salir para Turquía. Y ya ustedes saben que aquí empieza el vídeo. Porque les cuento la historia de por qué no estoy en Mersin. Ustedes saben quién es Mersin. Mersin es una ciudad de la Turquía del sur, precisamente donde pasó el terremoto, que es una cosa, yo no es que me estoy riendo, es que estoy tratando de, porque no es verdad que, bueno, claro que no es lindo cuando usted está contando una cosa como esa, que fue ¿cómo se dice? Oí una frase que había dicho un periodista por la televisión que dijo, es una cosa bíblica. Fue un acontecimiento bíblico. Yo veo las imágenes, bueno, yo claramente soy muy emotiva, pero claramente no quiero transmitir esa tristeza, pero el pueblo turco está verdaderamente de luto. Y yo, claro, es luto nacional hasta, creo, el día 12, me parece, o hasta el sábado, me parece. Y entonces, sí, el sábado es final domingo, me parece, hasta el domingo es luto nacional y yo estoy condividiendo ese luto con mis puedo decir mis amigos turcos, mis amigos latinos que están en Turquía, con la fuerza de voluntad, sin hablar mucho, porque yo soy una persona un poco particular, yo lo sé, no soy convencional, pero eso es lo que le gusta de muchas personas que me están apoyando y quiero darle las gracias a esas personas porque este era un proyecto que habíamos, prácticamente son personas que habían investido de mí sin tener el mérito, porque yo lo sé. Yo soy una mujer que tiene tremenda fortuna, eso lo voy a decir y lo quiero decir y voy a hablar. Fíjense que no tengo ni copiones ni tengo nada, aquí tengo el tablet, pero tiene otra cosa que no está hablando, que yo no acostumbro a hablar, pero yo tengo mi libretica porque tengo mi amigo que es escritor que me dijo, bueno, tú tienes que hacer un guión, es verdad, haciendo un guión las cosas, pero este va a ser un video de racatán así y muy rápido porque tengo que hacer algunas cosas, entre otras que son las 11 y dentro de poquito me tengo que ir a un lugar a hacer una inscripción y después tengo que ir tengo que regresar rapidísimo para hacer la comida a mi esposo y prepararle todo eso. Nada,
tenía un proyecto lindísimo que todavía está en pie, pero que fue cancelado, mis amores, al último momento. Pracatán, fue como una bomba, me destruyó el corazón. Es un proyecto que veníamos organizando y quisimos exquisitarlo con estas personas que me están sirviendo de, no puedo decir sponsor, porque no son sponsors, son personas que creen en mí, aparte de mi esposo que cree mucho en mí, pero otras personas que me ayudaron que me están ayudando a conformar. ¿Qué pasa ahí? El viento. Esta idea que tengo de los blogs. Claramente estos son los primeros pasos que yo estoy dando y se ve, pero es una cosa que yo estoy verdaderamente enfocada y como tengo unas ideas que he compartido con algunas personas que me han dicho verdaderamente las ideas pueden funcionar, ¿cómo no pueden funcionar? Pero en la vida uno tiene que tomar el riesgo y hacer las cosas y ya, pues vamos al punto. El punto es que yo en estos momentos, que hoy es jueves 9 de febrero, yo tenía que estar en Capadocia. No, hoy tenía que estar en Estambul. Después coger un avión para Capadocia y después coger una guagua que me llevaba al sur de la Turquía. ¿Por qué? Porque era un proyecto de ir en algunos lugares que es una idea que condividimos, que estudiamos juntos con otras personas y hacer estos videos de ver esta región. Como yo les dije, mi intención es de viajar un poco por el Medio Oriente, pero si como prácticamente mi corazón está dedicado a la Turquía y verdaderamente yo amo ese país, amo las personas de ese país, tuve una lindísima impresión, aunque en mi ignorancia, porque yo cada vez que tengo una experiencia relacionada con ese país, aprendo un poquito más, como todas las cosas. Este blog no es una cosa para enseñarle a nadie. Esta es mi experiencia personal que quiero condividir con ustedes y espero que siempre sean más las personas que le interese mirar estas cosas. Así como es como un blog, como una experiencia de vida, como un diario que yo estoy siguiendo, que no es diario, pero es todas las cosas que me vienen a la mente, todo. Quizás funcione, quizás no funcione, pero es una experiencia que me quiero vivir a pleno y que no estoy pensando en que si va a funcionar y cuántos números y que nada. Y las personas que me están apoyando, por fortuna, que le doy muchas gracias, porque si no, claramente, económicamente, no pudiera permitirme todo lo que tengo en mente de hacer, pues entonces, nada, seguimos adelante. Eso es para que ustedes vean que en la vida no todos son números. En la vida no todo es número y no todo. Hay personas que le llega así una cosa que puede ser que tengan grandes números y no le llegan estas oportunidades. Y puede ser que así y así. Y vamos a dejar la polémica porque siempre los cubanos siempre estamos polemizando y eso es una cosa que a mí no me gusta. Bueno, vamos al dunque. Bien, habíamos organizado este viaje que era era un guión de todas las cosas que yo quería hacer, de todos. Ustedes saben que yo hago mis hago mis cosas psicológicas, tengo mis estudios de psicología y entonces yo aplico esta psicología mía, de mi cabeza, de mi locura natural a las cosas que me pasan en la vida. Bien, quisiera afinar eso y hacer una cosa un poco particular. Todavía la idea está en embrión, ¿no? Pero más pasa el tiempo y más va cogiendo forma y más nos vamos desenvolviendo y más también mi carácter se va a doblar, porque yo tengo un carácter bastante duro que cuando tengo una idea quiero hacer eso y eso y eso. Y he entendido que tengo que seguir a personas que tienen más experiencia que yo, seguir a todos, tener siempre mis puertas abiertas para todo el mundo y no ser tan cerrada como soy yo, querer hacer todo como quiero yo. Y entonces sí, uno sigue también un poco la idea de lo que se confronta y sobre todo es una experiencia personal que yo quiero enfocarla, como se dice en los italianos, tutte le paure, todos los miedos y todas las cosas que yo he tenido que afrontar en 33 años aquí en Italia y quiero esta cosa afrontarla en viaje, en giro, como se dice, por el mundo, principalmente por el Medio Oriente, pero es una cosa que está cogiendo su forma, porque de verdad que ese es otro video que les voy a hacer. Si ustedes creen que viajar cuesta poco, pues
olvídense de eso, que no es así. Por lo menos para mi discreta experiencia he seguido apps, he seguido cosas, he escaricado, he estado meses y meses, semanas y semanas planificando, jugando con el teléfono, con todas las, como dicen, bueno, tú te inscribes y entonces ahí te mandan cuando tienen las oportunidades. He sido súper flexible y he llegado a la conclusión, bueno, será por mi estilo de viaje que quiero hacer, y también, obviamente, aunque yo soy maleable, soy cubana, vengo de Cuba, que son nata en la Riviera del 30, que son una señorona, pues yo me acostumbro, o sea, al máximo, que nunca lo he tenido, bueno, prácticamente el máximo, no he ido casi nunca a hoteles así tipo 5 estrellas, que son de maravillas, creo que una o dos veces nada más, y de todas maneras fueron tremendas delusiones, y que verdaderamente en el lujo absoluto estuve una vez en Toscana, en un lugar que era propio travel choice, la que se dice, en un borgo muy lindo que se llama no me recuerdo ni el nombre, cómo se fue una cosa, y precioso. Bueno, allí y en otro lugar más, que no me recuerdo, en Giro por el Mundo, pero bueno, y sinceramente sí, era precioso ese lugar, pero no me sentí para nada mi ancho, porque claramente las experiencias van de acuerdo con la personalidad de la persona. No, yo ahora no quiero entrar en ese tema, ese es otro video que les voy a hacer, pero quería hacerle este apunto rapidito, como digo yo. Bien, en este viaje lo habíamos organizado, era Partenza hoy 9. Entre otras cosas, quiero decirle que estuve muy afortunada porque este viaje se vino posponiendo. Ahora yo las fechas precisas no las tengo. De todas formas, atrás viene toda la documentación para que nadie se piense que esto va a ser hableteo, que voy a decir una cosa y que es otra. No, tengo los billetes del avión, tengo los billetes del avión interno, todas las cosas que hice, o no todas, porque hay una parte que no puedo publicar, pero la mayor parte de las cosas, los billetes de aéreo que tenía interno, y todas las cancelaciones, las reservaciones y todo lo que tenía, ¿cómo se llama esto? Toda la documentación de los mensajes con las personas. También tengo otras personas que son externas, que son latinas, que están allá en Estambul, que me ayudaron mucho, y quiero darle muchas gracias a esa persona de Santo Domingo, que verdaderamente son 2 o 3 personas que me ayudaron verdaderamente. Este era un proyecto que yo no se lo había dicho ni a mis hijos, a mi familia de mi parte cubana, italiana, siempre cubana, mi hijo, que es mi familia, yo no se lo había dicho. Infatti, esta mañana, ayer le comuniqué, y esta mañana yo tenía que ir a saludarlo para después irme directamente, porque en curso 2 veces o 3 veces cambiamos las fechas, así que addirittura podía ser que en ese Gaziantep, o de todas maneras yo tenía que ir desde Capadocia, que está en Goreme, en un hotel que había reservado en Goreme, y tenía que ir hasta Mardin, no Mersin, Mardin era la etapa final de este viaje. Istambul, Capadocia, Mardin, y después se regresaba a Pamukkale, una especie de eso, a Pamukkale, donde tengo mi amigo que tiene el Sahin Hotel, que es un amigo de mi esposo, y entonces él es turco y su familia es turca albanese. Pero fueron personas maravillosas que se comportaron en el primer y en el segundo viaje que nosotros fuimos allá en Anatolia. También tengo mi amiga de Anatolia que me hospitó en su casa, y mi amiga de Urla también, siempre turca. Bueno, yo no quiero decir nombre, pero quiero darle las gracias también a un sitio muy lindo, aprovechar de darle las gracias, que él no lo sabe ni hasta Aslan el turco, que es un guía de turismo de Capadocia, que con su directa, en el momento donde estaban el problema de los terremotos, que aquí en Italia sí dieron, yo vi en la CNN y estábamos informando de todas las cosas, pero no había como una cosa 24 horas o 24 ahí. Después alcanzamos un canal que daba las informaciones por momento, porque yo prácticamente, el viaje era un viaje de otro tipo, sinceramente, era un viaje turístico, es un viaje de blogger, ¿no? De improntar una particular forma de blogger. Y
era la idea de nosotros y era como yo tengo la idea de viajar todas las 81 regiones de Turquía, no siempre Turquía, porque hay otros planes de otros países, siempre en el Medio Oriente. Esa es la idea mía, que total la digo porque que me interesa a mí. Tanto yo, es una idea que no he copiado de nadie, es una idea que a mí me apasiona. Cuando tú haces las cosas con pasión, claro que primo más tarde o más temprano las cosas te salen. Bueno, sin tanto chaqueteo, pues este viaje tenía que ser así, de blogger, avión precioso, iba a montar en el globo, iba a hacer todas las cosas que yo tengo terror. Después, a última hora, postamos 2 veces. A Diritura, eso es lo que estaba diciendo. Déjame hacer rewind y decirles que yo prácticamente en algún momento hubiera podido estar, no digo en la misma ciudad, pero bueno, tenía que pasar por Gaziantep. A eso ahora no me recuerdo la ciudad, pero yo después la voy a poner bien el nombre porque no me gusta decir un nombre. Bien, aquí ya no estoy más en 4K, ok, pero estoy con el teléfono porque el DJ se me vació la batería, así que la calidad del vídeo va a ser un poquito menor, pero bueno, es la máxima calidad que tiene. No es la máxima, no es ni 4K, pero bueno, en Full HD, pues entonces se ve bien igual. Nada, y entonces quería ir a Pamukkale, porque bueno, mi esposo y a saludar a mis amigos del Hotel Sahin y hacer también un poquito de termes, así bajar un relax después de haber caminado, de montar y de hacer todas las locuras que pensaba de hacer y que las haré seguramente, porque en la vida todo más tarde o más temprano todo pasa. Y entonces es la reflexión, ¿es destino o es verdad que hay muchas preguntas que me vienen a la mente, pero es verdad que en silencio ha tenido que ser para que las cosas se puedan lograr? ¿Es verdad, existe el destino o las cosas son así? ¿Hay mal que por bien no venga o qué? Cuando se cierra una puerta se abre un portón o qué? Son todas preguntas de reflexiones que me vienen a la mente haciendo esta experiencia que he vivido en estos días, que ha sido, bueno, yo tengo la cara llena de Bruford, no por eso, porque verdaderamente fue un tour de force, preparar esto, lo otro, muchas cosas pero como la vida siempre te trae, bueno, no, esta no es una sorpresa, pero la cosa por problemas mayores, por estas catástrofes de dimensiones bíblicas, como decía y como me gusta repetir siempre, pues entonces no se pudo hacer. Bien, no se pudo hacer no por eso, porque nosotros nos enteramos de, bueno, rápido, cuando teníamos, en un primer momento, mi esposo me dijo, no, que tú no puedes ir, figúrate, que eso es una cosa muy, no, que sé cuándo. Entonces, como que otras personas a mí me dijeron, yo te aconsejo que no vayas, porque figúrate, ¿sabes cómo es? Que o sea, vas a ir propio en la Anatolia, pero entonces yo empecé a estudiarme y vi que era en la parte, y la primera cosa que hice quisimos, porque quiero decir que este proyecto está estudiado no solo de mí, no solo por mí, pues entonces cancelamos la primera parte del viaje. Que yo, de todas formas, en mi cabeza, yo tenía pensado igual, después de ver la situación como está ahí, pues yo soy una persona muy imprevedible, y de ver la situación, y de todas formas, si no era una situación muy grave, yo me iba a adentrar allí, soy sincera. Y entonces, nada, pues entonces fue así que cancelamos la primera parte del hotel y todas las cosas que tenía allí en Mardin, ¿no? Porque los de Sanliurfa era un road in corso, ¿no? On the road, trip on the road, vuol dire que unas partes estaban bien organizadas, pero unas partes de improvisación que seguramente que iban a salir muy bien, porque a veces cuando uno improvisa y viaja así a lo loco, esas son las cosas mejores. Pues entonces esa parte yo decía, bueno, me informé de Sanliurfa, después, bueno, sí, Sanliurfa quería verla por la historia de Abraham, pero después estudiando, mis amores, estudiando, que es muy importante, estudiar, a profundizar las cosas, porque solo las personas curiosas llegan a tan conclusiones. Bueno, pues entonces yo en la curiosidad una noche me pongo ahí, ya hace como 20 días que no duermo,
más de un mes que yo no duermo, porque con todas esas cosas, organizado todas esas cosas, pues ¿quién iba a dormir de la emoción? Y entonces pues me puse a leer así de Sanliurfa, aparte de la parte, digamos, no histórica, más de la parte odierna, ¿no? De la parte de hoy, y entonces moderna, y entonces hay un museo muy lindo de cosas, y también Sanliurfa es la capital de una de las capitales gastronómicas en el mundo que representan la Turquía. Y entonces dije, oh, ahí tenemos que ir, porque cuando hablamos de la gastronomía turca, que es verdaderamente excepcional, varia, particular, yo la amo como todas las cosas, pues entonces dije, nada, tenemos que ir allí y vamos a ver qué cosa. Entonces había decidido de dejar de ir a Pamukkale y estar en Sanliurfa, y de Sanliurfa coger el avión para Estambul, porque a Estambul tengo que ir, porque tengo que ir a ver una parte que es de turismo, que interesa a todas las personas que ven las cosas sobre Turquía y que también me interesan a mí, porque bueno, uno tiene que conocer todo, ¿no? Primeramente la experiencia turística y después chocar cómo me gusta a mí con las cosas verdaderamente, porque ya yo quiero ir a la idea y no es así. Las cosas van con su tiempo, deben ser un proyecto a largo término, ¿no? Son cosas que uno quisiera rápido, en la impulsividad, llegar ya al dunque, pero no es así. Y entonces, como tengo la oportunidad de hacer todas esas cosas, y eso lo tengo que agradecer a Dios y a todas las cosas, porque de verdad que hay muchas personas que quisieran hacer todas estas experiencias y que tienen a lo mejor hasta más calidad que yo y más cualidades, como se dice en español, de hacer esas cosas, pero la suerte es loca y a cualquiera le toca. Y entonces, nada, será por el amor inmenso que yo meto a las cosas y porque también soy verdaderamente una persona muy afortunada. Yo siempre me retengo muy afortunada porque ya he vivido muchas experiencias negativas, muchas cosas. Entonces ya el karma o te lo cambias tú o te lo cambia la vida. Entonces mejor que te lo cambias tú, porque para estar ahí triste y eso, tanto la misma energía vas a utilizar durante la vida enfocándote en las cosas tristes que en las cosas positivas y alegres. Entonces la vida, aunque te dé demostración que te quiera llevar y que quiera traer hasta eso, más tú piensas negativamente y más tú te lamentas y más tú estás ahí, chiqui, más la vida te atrae esa energía negativa. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que, ¡pum!, bloquear la cosa y pensar lo más positivo posible. Siempre, aunque no tengas deseo, enfocarte sobre las cosas y siempre. Y no, bueno, ya a mí me pasó ayer eso. Yo estuve malísimo y todo. Y yo ya reaccioné porque también tenía el corazón destruido. Y la vecina mía cuando fue allí, para que ustedes vean que la vida siempre te pone delante personas y cosas cuando tú estás se dice, yo he visto muchos videos de psicología, así, porque estudiando y decían, no, porque cuando usted, ¿dónde encuentras la fuerza? Que yo también tengo un videito por ahí, para reaccionar cuando tú verdaderamente estás cuando estás depreso. ¿Dónde encuentras la energía? Bien, una de las fuentes de la energía es la capacidad de tu cerebro, la capacidad tuya de enfocarte en las cosas y decir no. Y entonces cuando tú ya pones de tu parte, pues la vida te proporciona, sea las personas, el ambiente y todas las cosas que te ayudan a salir adelante en ese momento. Bien, mi vecina turca, ¿qué me dice? Me dice, no, pero si tú eres afortunada, porque yo estaba un poquito en nada la cogí muy con espíritus deportivos, porque es una cosa que de todas formas vendrá hecha. Pero imagínense que yo les voy a enseñar el video. Yo tenía ya todo preparado, ¿no? Una cosa es que yo hace una semana que estoy preparando la maleta. Primero eran 15 kilos. Después se fue alargando la cosa y eran 15 más no sé cuánto. Y después eran, al final eran 15 más 20, porque los viajes internos solo con 15 kilos, pero bueno, habíamos dicho las cosas que no me sirven, las dejo en Estambul, y después cuando regrese las recojo. Y nada, pues fíjense qué cosa. Después cuando pasó lo que pasó en el terremoto, rápido me activé, vi en los sitios, por eso le digo que
Turquía Latinos. Turquía Latinos es un grupo de Facebook verdaderamente fenomenal, con gente lindísima, que yo estoy inscrita en varios grupos, pero bueno, ese es el grupo que más me gusta hasta ahora, porque es donde encontré personas que verdaderamente tú pones una cosa y responden, porque también cubanos en Turquía sí, pero no es que hay muchos grupos que sí, pero es nada más que de fachada. Este grupo es verdaderamente un grupo donde hay personas que están intencionadas a divulgar la cultura turca, en los latinos que es muy importante, porque los latinos es una categoría, nosotros somos una categoría muy particular, siempre con la misma raza nuestra, porque después a lo mejor con otras razas va bien, pero con los mismos latinos, entre latinos somos latinoamericanos, como digo yo, sin decir tanto. Y entonces, pues eso, pues esas personas rápido, hasta por teléfono, videollamadas, rápido, de ahí otras conexiones con otras personas que frecuentan ahí, y ya supe rápido cómo era la situación ahí y me activé, y entonces supe que al inicio querían cosas usadas, ¿no? Porque yo tengo muchas cosas que prácticamente son nuevas, dije, bueno, y me llevo una maleta de un poco de cosas que sirva para la gente de allá. Y después dijeron que cosas nuevas, porque verdaderamente había muchas personas que estaban usando, ¿no? Que se estaban usando como para librarse de las cosas que tenían, porque en el mundo es varios, ¿no? Que tenían en la casa, y mandando las cosas que estaban demasiado viejas. Y entonces, nada, ahora la recolta es de solo cosas nuevas, ¿no? Porque eso está obligado, no porque no lo quieran las cosas usadas, más porque eso está obligado, porque ciertas personas entonces se aprovecharon de la situación. Es por eso que la ética es muy importante en la vida. El comportamiento ético es fundamental, porque si cada uno de nosotros se comporta éticamente, al final todo va en un cauce que se va a congiungere, como dicen los italianos, en una cosa positiva. Pero si hay personas que se comportan no políticamente correctas, no son éticamente correctas, pues esas personas hacen que al final las cosas vayan a pagar los que se comportan éticamente, y que también al enfoque del final, a quien le va a llegar la ayuda final, que verdaderamente hay muchas personas que hasta una cosa usada, que casi a veces está nueva, no, le andría bien, pero no le puede llegar porque hubo uno que se puso una cosa vieja ahí que daba pena, y entonces no le puede llegar el ayudo, y el ayudo viene redimensionado, porque no es que todo el mundo se puede permitir de ir a comprar cosas nuevas, ¿no? O que tienen, porque ellos tenían ya cosas nuevas. Entonces hice mi paquetico de cosas y dije, bueno, pues entonces lo llevo al aeropuerto, porque me habían aconsejado de llevarlo al aeropuerto. Ahora que la cosa que no me voy, también quería ir al aeropuerto de aquí o alguna parte de aquí, Italia, para llevarlo, pero me han aconsejado que como el viaje se hará más tarde o más temprano, pues entonces que si la situación, si sigue en la cuestión de los ayudos, pues lo llevo lo mismo y lo dejo allí en el aeropuerto de Sabina Gosse, donde estaban recogiendo también a todas las personas. Le estaban diciendo en el vuelo mío, me mandaron un mensaje que si tenía algo para los terremotados. Bueno, ese era el viaje. Después, en un primer momento, se había cancelado todo el viaje, vaya, de parte de nosotros. Ya tenía la posibilidad de cancelar todo, porque verdaderamente la aerolínea turca, sea la Turkish Airlines, que eran todos mis vuelos internos, que la Pegasus, que era con la que hacía Venecia, Istambul, pues rápido, yo no, verdaderamente lo que es el transporte y lo que es que es un país que funcionan muchas cosas, no voy a decir, porque no quiero lanzarme a decir que todo funciona como tiene que funcionar, pero funcionan las cosas mejor hasta aquí de donde estoy yo, porque eso aquí no sucede. Se lo digo yo, que he tenido experiencia con los viajes, que se meten una pila de tiempo para reembolsarte, y para eso nosotros cuando salimos para Turquía en agosto, nosotros reservamos una cosa que era, que sin saber, nos reservamos para ir en la máquina, que nosotros fuimos en la máquina, reservamos el ferry boat, que nos costó una cantidad de dinero que no les puedo decir. Y cuando llegamos allí, trámite de una agencia, la agencia no existía, estaba en no sé dónde, y nosotros llegamos ahí y no teníamos reservación de nada. Miren lo que nosotros pasamos, y tuvimos que volver a pagar el entero importo y más, casi 1.000 euros para viajar con la máquina, y eso
que le voy a hacer la foto acostado, y los videos que tengo acostado en la nave, literalmente en el piso, porque estábamos muertos. Hicimos un viaje de perros, sea a la andada que al regreso, porque en la compañía greca, porque nosotros nos fuimos en una compañía greca que llegamos allá a Igumeniza, y no les digo que viaje con más de 1.000 euros. Y tuvimos que pagar doble, porque cuando llegamos allí no teníamos el billete, o pagas y partes o regresas a tu casa. Pero entonces, económicamente hay que estar bien protegido, porque nosotros pagamos doble. Después habíamos reservado otro viaje en Grecia, en una de las islas, ahí con una agencia, no voy a decir qué, ya estaba diciendo. Y allí también, no sé qué, porque para viajar en agosto fue fatal también, que había, yo no sé, que todo el mundo quería ir a Turquía, que no había vuelo, ni había nada como salir. Entonces, así les digo, estas son las experiencias que he vivido, que han sido muchas, que eso yo no se lo he contado todavía, pero esto es para que ustedes sepan que aquí no está una que se inventó de la nada el amor y los sentimientos que tienen por ese país y por esas personas. No me lo inventé de la nada. En mi pequeña y discreta experiencia he vivido bastantes cosas, y también he demostrado, me he demostrado a mí misma, porque no tengo que demostrar a nadie, que es genuino el sentimiento que siento sobre esa parte y sobre esa historia de la vida. Es una conexión que viene de tiempo, astral, como quiero decir. Bueno, decidí igual. Al final yo dije, no, yo me voy igual. ¿Por qué? Porque esa es la idea que tengo de vida ahora. Y no voy a extenderme mucho por mis razones. Y dije, parto igual. La amiga mía, se lo dije a una sola persona, que tuve que desfogarme con alguien porque tenía que habérselo dicho de que iba para la zona donde estaba ahí Soma. Iba allí a ver. No, ya no iba más por turismo, más iba en otra, siempre claramente afrontar mis argumentos, pero iba con otra perspectiva, que no quiero ni decir, porque no quiero estar aquí para, ¿saben?, cogerme puntos ni nada de eso. Era así y ya. Pero fatalidad, las cosas de la vida, que no tiene que ver nada ni con los comentarios de la gente, ni con la energía negativa, ni con nada. El destino, no sé, es una cosa astral, no sé si es una cosa que es mejor que sucedió así, porque a lo mejor iba en contra, aquí saque cosas, o que así pasó, porque la vida, las cosas de la vida son así. Yo creo mucho en el destino. Hay cosas que si no pasan hoy, pasan mañana, para que pasen mejor, porque uno, eso es lo que tiene que tener el enfoque. Si no pasó ahora, quiere decir que no estaban todas las condiciones para que esa cosa sucediera, y que cuando pasará será otra experiencia vivida, a lo mejor, seguramente, no a lo mejor, en una manera mejor y más positiva y más completa, porque ahora tengo más tiempo. Bueno, se espera, porque el vuelo estaba cancelado de la Pegasus hoy a las 13. Yo tenía que ir a las 3:30 o 3:50, sí, a las 3:30, tenía el vuelo del aeropuerto de Venecia a Istambul. Y estaba cancelado ayer a las 6 de la tarde, después que yo había hecho el check-in y todo. ¿Y qué me dice mi vecina? Pues tienes que estar contenta, porque fíjate, ¿qué te pasó que estabas todavía en la casa? Porque figúrate, si tú estás con todo, que ya tú estás lista y llegas al aeropuerto, como le han pasado a muchas personas, ¿y qué pasa? Te cancelan el vuelo. Entonces allí sí se te destruye la vida, porque ya tú estabas montada en el avión. Bueno, yo hace 15 días que estoy montada en el avión, pero ya fue siempre la parte positiva. Mira, la vida, lo que me ha proporcionado una persona, que en vez de decirme, ay, qué pena, que sé cosa cuando, que, ay, mamá mía, mira para eso lo que te pasó, o criticar, o qué cosa, pues no, muy positivamente me dijo, cógela con espíritu deportivo. Y todo ha sido, no digo una sonrisa, porque no es un momento de sonreír, más es un momento de luto, de tristeza para las personas que están en esa situación. Pero yo, más que estar triste, bueno, mi tristeza es a mi modo interior, o que, esa gente que se pone a llorar, ay, pero por favor, ¿por qué esto? Y después no disparan un chícharo, porque hay un montón de gente. Esto no es polémica, esto es realidad, que me viene ya a decirlo así. Hay un montón de gente que están criticando a lo mejor a mí, que estoy haciendo un video así en estos momentos, y entonces no se ven, que no movieron ni un dedo para hacer. Entonces yo prefiero, afortunadamente tengo esta cosa, que muchas personas que sigo son personas verdaderamente genuinas,
hasta las que están, hay una youtuber que su marido partió en contra de su mamá y su cosa, que dijo, no vaya, porque las madres son protectivas y la familia también es protectiva, y dice, bueno, ¿qué vas a ir a hacer allí? Pero no, él como tenía su carnet para hacer, no sé, prima necesidad, esa, ¿cómo se llama esto? Pronto socorro, como lo tengo yo, que yo soy Dive Master, para andar debajo del agua, y tengo también, hice mi curso con mi preparación para hacer, no me recuerdo mucho, tengo que ser sincera, pero bueno, tengo que poder hacer eso, pronto socorro. Y entonces, primo socorro. Y entonces él se fue, y entonces eso es lo que cuenta en la vida. Las palabras están al viento, y también las acciones vanas. Hay personas que tienen esas acciones que tú las ves que están allí. Y entonces verdaderamente no hace concreto. Pues yo en mi pequeñita cogí el avión, me iba igual hasta Neveshir, y de Neveshir tenía intención absolutamente de ir a alguna parte, a ayudar o a ver, ¿no? Que lo que podía hacer. No digo otra cosa. Entonces, eso muchas personas a lo mejor no se las pueden esperar de personas como yo misma, a lo mejor, bueno, no digo que no me lo esperaba, yo sí me lo esperaba, porque yo en mi proceso de cambiamiento, que es hace 2 o 3 años que está sucediendo, pues esa es mi visión de la vida me había llevado ya a que si yo me encontraba delante de una prueba, la voy a afrontar y basta. Sí, todas las pruebas que a mí la vida me ponga, yo las voy a afrontar. No quiere decir que voy a salir victoriosa siempre, que seguramente voy a caer, voy a tener miedo, voy a tener cosas, por eso una miedosa súper particular. Pero la voy a enfrentar, me voy a enfrentar. La superaré al primer momento, no la superaré, caeré, me haré mal, no sé lo que pasará de la vida, bien. Pero ciertamente no voy a estar en mi casa, aquí, esperando en un lugar donde que para nada, y en eso vanillando mi tiempo, mi poco tiempo que me queda, porque ya de verdad, verdaderamente a veces me da pena hasta haber llegado así tan tarde a estas conclusiones, porque si hubiera sido antes, por eso les digo, tomen conciencia de sus cosas, porque juventud, divino tesoro, de todas formas. Yo me siento bastante, no me puedo lamentar, pero claramente no es lo mismo tener 25 años que el doble, tanto per. Y entonces, eso es lo que es. Mi consejito sano es, como para el próximo video que quiero afrontar eso, es más, vale más la razón o el sentimiento, es afrontar la vida, es más una cosa de razón o de corazón. ¿Quién gana en la vida de eso? Bueno, pues ese es el consejito que yo les doy, te los dejo. Y también nada, sé que este video no lo verán, pero bueno, yo le voy a mandar un pedacito de este video al Belbel Café de Estambul, que aparte de todas las cosas, en unos lugares que yo adoro, que había hecho mis reservaciones para ir y que lamentablemente no puedo ir. Nada, era el final del viaje ya para hacer una cosa verdaderamente que era me gustaba y que sé cuándo, pues entonces eso iba a hacer y no lo pude hacer, entre otras cosas. Iba a ver la Capadocia con la nieve, todos esos lugares con la nieve, y no se pudo hacer. Ahora yo en estos momentos van a ver en el próximo video, yo todas las cosas que yo tenía no las metí en la maleta, pues no sé, parece que había un destino que yo anoche había ido de mí, hace como 3 días, eso quería decirle que estaba, ya dije, la primera cosa que voy a hacer son las maletas, y fue la última que hice. E hice bien en hacerlo, porque fue una cosa, no que no quise, es que estaba talmente tan empeñada que nunca tuve tiempo, y decía, ay, pero si yo la primera cosa que quería hacer era la maleta, porque me lleva buen tiempo, porque yo antes de hacerla me pongo a planchar, me pruebo las cosas para ver, sobre todo ahora que tengo que hacer los videos, estoy ¿cómo se llama esto? Aprendiendo a hacerme el outfit, estudiarme cómo me voy a vestir, las combinaciones para ya había organizado todo en combinaciones, que no eran muchas, porque en realidad ya en esta última parte me llevaba más tutas y más cosas más cómodas. Fui a la montaña, en la que hice un videíto allá en la montaña, el martes, tuve que cambiar todos mis programas, porque tenía que estudiar y tenía que hacer todas las fotocopias de todos los guiones, y que me tuve que ir desde por la mañana tempranito sola, manejé otra vez en la montaña hacia Asiago. Y allí les dejo mi experiencia, otro videito más que tengo.
mm, siempre batiendo mis barreras, ¿no? Mis barreras psicológicas que tengo, mis miedos, mis fobías, ¿no? Como se dice. Y fui allá sola, grabé un poquito y regresé que estaba nevando, empezaba a nevar. No se ve mucho la nieve, pero el paisaje está bastante blanco porque había caído ya la nieve, pero en ese momento estaba empezando a nevar de nuevo. Y nada, fui a buscarme toda la ropa porque viendo que en Capadocia había tremendo frío en todas las zonas de allí, habían casi hasta -7 grados en Mardin. Pues entonces dije, bueno, me llevo toda la ropa de Ciare, que aunque si no voy a Ciare, pero que son térmicamente calientes, ¿no? Son que te tienen calor. Y ya había cambiado toda la ropa que me iba a llevar y todo, y bueno, me llevaba poca ropa porque después ocupé otro lugar para las cosas que iba a llevar también. Y así, y nada, pues ayer tuve la noticia que no podía irnos. Al inicio estuve verdaderamente, me sentía malísimo, nerviosa, no podía ni llamar por teléfono porque tuve que rápidamente motorizarme para cancelar todas las cosas porque eran dinero. Y aparte de eso, hasta hoy. Bien, la experiencia que les quiero decir, nosotros colaboramos, bueno, hicimos todas las reservaciones, nosotros trámite Booking, que es un sitio que es muy afidable, que es verdaderamente, se los recomiendo. A lo mejor, no lo sé, puede ser que ustedes cuesten unas ofertas más bajas, el que no creo, pero desde aquí en Italia, pues entonces el Booking y aunque del mundo entero, porque verdaderamente es una corporación internacional. Bien, nosotros no somos ni privilegiados ni nada, porque no es que tenemos un largo historial en Booking, pero yo me he afidado a bastantes viajes a ese sitio, ¿no? A esa app. Y nada, pues en manera excepcional, muchas veces he tenido que pagar el entero importe aquí en Italia de la situación. Quiero decirles que en el terremoto que pasó aquí en el terremoto de Amatrice, nosotros estábamos en Toscana y teníamos que ir a Morellino di Scansano, ¿no? A ver en las pasiones que tenemos, el vino y así. En esos momentos estábamos cultivando esas pasiones y fuimos allí, teníamos la visita a los viñedos del Morellino di Scansano, que son muy famosos en el mundo entero. Bueno, en América mucha gente aquí en Italia no lo sabe, pero vienen la mayor parte de esa zona vienen del extranjero, de los Estados Unidos, de la Toscana, vienen porque están enamorados de ese lugar. Es un lugar verdaderamente lindísimo y tenemos un hotel lindísimo y nosotros estábamos yendo ya para allá y sentimos las cosas de terremoto y mandamos toda la cosa y no nos cancelaron perdimos casi como 400 euros. En aquel entonces no nos cancelaron la cosa, pero se tuvieron todo el dinero, no fueron ni capaces de decir, bueno, ¿tú me entiendes? Entonces, esta vez no. Esta vez los vuelos de aéreo fueron cancelados. Nos falta solo un solo vuelo interno que pienso que ha sido cancelado, pero como era en inglés, que un poco así, y era un sitio turco, pero que después traduje en inglés, pero tampoco soy tan eso. Creo de haber cancelado, pero no me ha llegado todavía la confirmación. Pero todos los hoteles que había reservado, prácticamente vuelos con opciones de cancelación que eran más atrás, me los han cancelado y reembolsado todo. Pero tenía 2 o 3 hoteles que eran ya inminentes, sobre todo el que tenía que dormir por la noche, el que tenía que ir al Neveshir, en Goreme, pues esos ya estaban, eran días, así que las cancelaciones te las cambian cuando pasan como mínimo 3 días, pero no a 24 horas. Sí, bueno, quiero decirles, y tengo toda la documentación, que nos las cancelaron. Me llamaron, me hicieron una llamada internacional y Booking, y me llamó y me dijo que no me preocupara, que ya me habían cancelado todo. Yo la primera cosa que hice fue contactar los hoteles. Los hoteles turcos en aquella situación, no, porque yo había pensado de cancelarlos antes, pero después como cambiamos, dijimos, bueno, pues tenemos la reservación hasta el final. Si el vuelo sale, yo salgo y me voy para allá, en una manera, ¿no?
hasta como son vuelos también que tienen que coger vuelos internos, dije, bueno, a lo mejor con la situación de que tienen que llevar a los ayudos y las cosas, pues también tienen la prioridad suya de no de llevar a lo mejor una turista o una persona que está allí para documentar o para ayudar de todas formas, pero que no tengo ningún tipo porque no hablo turco, no, o sea, iba allí por mi corazón, pero no porque verdaderamente fuera, a lo mejor otras personas son esenciales y claramente que yo me iba a quedar atrás, iba a dejar hasta yo voluntariamente mi puesto para una persona que fuera allí, pero que fuera más importante que yo. Pero cuando hay esas cosas, todo sirve, todo, hasta el que no sabe se entiende igual. Así que esa era mi disposición y la posibilidad, porque conozco mucha gente que están en Cuba que quisieran hacer eso y que he visto los comentarios que han dado su disponibilidad y que no tienen la ocasión de hacerlo, ¿no? Nada, pues yo hubiera tenido la ocasión y seguramente tendré la ocasión de pasar por esos lugares, porque es que no me voy a tener, aunque pase el tiempo, la reconstrucción es grande y tendré tiempo de ir a ver esa zona, pero bueno, por ahora nada, pues nos restituyeron todo. En primero tengo todos los mensajes de los directores y los propietarios de los hoteles donde íbamos a ir, que fueron los primeros que contactamos, que enseguida me mandaron para atrás y me dijeron, no te preocupes que por la parte de nosotros vas a tener la cancelación gratuita, pero como el Booking tiene dos cosas, prácticamente se tiene que revelar al servicio de asistencia para aquellos, la parte nuestra, y después está la percentual que le va a Booking, que eso puede ser una penalidad que ellos te meten, que la penalidad es solito decir que hace intermediario, que el intermediario en realidad se le frega, y no se le fregaron, pues no, las nuestras, que no eran pocas, fueron estas canceladas y ni tampoco en Booking se tomó ningún tipo de nada de prenotación. Claramente que por correcteza, cuando que yo cogeré ese avión, que más tarde o más temprano voy a coger, pero que será expostado como mínimo de un mes, porque ahora las cosas han cambiado mucho y tengo muchas cosas y por lo menos mínimo, será un mínimo, un mes o más que yo pueda regresar a hacer esa cosa, porque ya como todo tiene su tiempo, también yo tengo otras cosas importantes que hacer, pues entonces, ¿cuándo será? Nosotros vamos a hacer la misma política y nos vamos a comportar seguramente, aunque los tiempos y los precios cambiarán, porque ahora los precios estaban bastante bajos, pero haremos menos días, haremos menos prenotaciones en esos lugares, pero esos lugares en los que yo reservé, no pasa, yo no hago el viaje si yo no meto pie en esos lugares, aunque sea 2 días, pero yo meteré pie ahí porque claramente serán seguramente más, pero yo apoyaré y eso es una forma que yo con otras personas también de otros países que he visto, que están turistas que van a, voy a hacer, que incitan las agencias de viaje y las cosas a por lo menos no cancelar en las zonas, bueno, porque es derecho de cada cual, si tiene miedo, no afrontar una experiencia del género, porque no todo el mundo, después de haber visto las imágenes que hay, dice yo salgo. No todos son así, y después el sentimiento mío es yo salgo, pero a lo mejor llegaba ahí, estaba aterrizada de miedo y me cagaba en los pantalones, porque es así, pero bueno, como esta es mi disposición, pues este es mi pensamiento y esta es mi idea, mi corazón que me lleva, pues esto es lo que iba a hacer. Bueno, ya no los voy a detener más, voy a darle las gracias sobre todo a las personas turcas y a las no turcas, a los latinos que están en Turquía, todas las personas que yo claramente no me equivoqué, porque lo que pienso, lo ribadisco, aunque hay muchas personas que no tienen así, mi experiencia es así. Como hay muchas personas que aquí en Italia se sienten bien y han tenido experiencias maravillosas, pues yo allí puedo decir, y yo soy una persona bien complicada, que bien particular, que no es fácil para mí hacer amistad, a tener ese legame, esa apertura tan rápido, porque soy una que va y viene como, no que va y viene tengo una manera de pensar que puedo cambiar muchas cosas en un momento, a lo mejor mi idea era en este momento y soy imprevedible, vamos a decir, que puede ser que haya determinado una cosa y después cambie completamente y haga otra. Y entonces no es fácil estar dietro a las personas y tener un rapporto de amistad con personas así, que aunque somos verdaderas y somos al 100%, pero tenemos también nuestras cosas, como todo.
y quiero decir que esas personas se han comportado no maravillosamente, que verdaderamente me sirven de ejemplo, porque son de ejemplo para todos nosotros, que personas con tan poco, porque menos tienen las personas, menos posibilidades tienen, más te abren los brazos. Y verdaderamente hay booking especial, porque verdaderamente a la Pegasus, a la Turkish Airlines, yo no soy nadie, pero se comportaron como si yo fuera la cliente más grande y la número uno. Así se comportaron. No puedo decir diferentemente, porque he recuperado todo, pero todo, casi todo el budget. Claramente son algunas cosas que hemos hecho que si vienen perdidas o tasas, no sé qué cosas, pero puedo decir que he recuperado el 100% y el 110% de esta experiencia. Esta ha sido mi experiencia. Quiero darle un fuerte abrazo y extenderle una mano al pueblo turco, decir que estoy con ellos, que estoy en mi manera particular, porque no es que me meto ahí, hice algunas oraciones, porque yo en los momentos tipo he tenido algunos viajes y he ido en los aviones, tuvimos un temble, una perturbación y estuvimos ahí, yo, mi marido, estábamos y yo orando, Dios mío, me parecía que me iba a caer. Uno de los viajes, ahora no me recuerdo dónde fue, si fue a Cuba o qué cosa, un regreso, un retorno, pero fue trágico ese viaje. O a Malta, ahora cuando fui a ver a mi hijo, no sé, una de las veces, pues